Bien, el siguiente ejercicio está dentro de la guía que se les entregó, que también pertenece al libro Mont, disculpe, en donde se entrega este sistema, donde tenemos cierto un camión cisterna, cierto un carro donde se bombea mediante una bomba a fertilizante, cierto, a esta superficie de acá arriba. Em, Aquí dice que la presión para el funcionamiento correcto de la manguera es de 140 kilopascal acá en la parte superior. Eso es el interior de la manguera. La manguera dice que es de plástico, ¿cierto? Y tiene un diámetro interior de 25 milímetros. La solución tiene una gravedad específica de 1,10 y su viscosidad dinámica es de 2 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. Y 85 metros de largo para la manguera. Nos pide calcular la potencia que le proporciona la bomba a la solución de fertilizante. Bien, para hacer este ejercicio, primero vamos a analizar los puntos que podemos trabajar. Y acá, en realidad, los relevantes podrían ser quizás tres puntos. Podríamos tomar uno de los puntos en la superficie del estanque. Bien, pongámosle como el punto número uno. Podemos tomar uno en la salida de la bomba, que es el punto 2, porque bueno, de partida me están preguntando la potencia que proporciona la bomba a la solución de fertilizante, o sea, la potencia que está entregando acá a todo este sistema aquí, la bomba. Y la presión que está entregando la bomba en este mismo punto, ¿cierto? Suponiendo, ¿cierto?, que el caudal es de 95 litros por minuto. Ese caudal va a ser el caudal que va a trabajar todo el sistema. Hay que tomar en cuenta que al final de la manguera, aquí, en este punto, que podemos nombrarlo como el punto 3, hay una presión de 140 kilopascales. En ese punto final acá, a los 10 metros de altura sobre la superficie. Bien, ¿cómo podemos trabajar este ejercicio? Bueno, primero que nada, existe pérdida de carga en esta parte del sistema, ya que nos están entregando ciertos datos. Bueno, de hecho, parte de los ejercicios menciona ahí donde se trabaja la pérdida de carga. La pérdida de carga, producto de la fricción, va a estar asociado a toda esta parte. Bien, aquí va a estar nuestro HL. Bien, por lo tanto, para HL, para calcular HL, vamos a ocupar el negro. Para calcular HL, necesito saber, ¿cierto?, la fricción o el coeficiente de fricción por el largo de la cañería sobre el diámetro, mejor en este caso de la manguera, sobre el diámetro interior de la manguera por la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Bien, entonces, en este caso necesito varios factores. El largo ya lo tengo, el diámetro interior también, la velocidad me falta, que la podemos calcular pronto, y el factor de fricción. Bien, para estos casos, ¿cierto? Para el factor de fricción vamos a tener que ocupar el número de Reynolds. El número de Reynolds, recuerden que se calcula como la velocidad de flujo por la densidad, por el diámetro interior de la cañería, sobre la viscosidad, ¿cierto?, del fluido. Nos falta la velocidad aún porque el resto son puras constantes. Tenemos que el caudal es de 95 litros por minuto. Bien, por lo tanto, si eso ustedes lo pasan a metros cúbicos por segundo, que es la unidad en el sistema internacional, podemos suponer que va a ser 1,58 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Yo tengo acá el cálculo listo. Por lo tanto, la velocidad de flujo va a ser el caudal sobre el área. En este caso tenemos que el caudal es 1,58 por 10 elevado a menos 3 dividido en el área. El área no me la entregan, pero sí me entregan el diámetro. Ya recuerden que el diámetro, el área, disculpen, se calcula como pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio es de 25 milímetros, que son 0,025 metros. El radio es 0,0125. Se eleva al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad va a ser aproximadamente 3,22 metros por segundo. Por lo tanto, ya tenemos los datos suficientes para calcular el número de Reynolds, donde vamos a tener 3,22 por la densidad. Aquí nos entregan la gravedad específica, que es 1,10. Si toman el 1,10 y lo multiplican por 1000, van a obtener la densidad. Por lo tanto, la densidad sería 1100 kilogramos sobre metro cúbico.
Y el diámetro interior, que ya lo tenemos, ¿cierto? Que es 0,025 metros. Dividido en la viscosidad del fluido, que aquí afortunadamente me la entregan, y es 2 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser igual a aproximadamente 4,4 por 10 elevado a 4. Bien, ahí tenemos el primer número necesario, ¿cierto?, para encontrar el factor de fricción. Luego, aparte de eso, necesitamos la rugosidad relativa. Como RR la vamos a simbolizar y va a ser el diámetro interior sobre la rugosidad de la tubería. El diámetro interior ya sabemos que es 0,025. Nos falta saber la rugosidad relativa. Para determinarla, ¿cierto? Vamos a ir a la tablita que está adjunta en el portal. Y aquí tenemos la tablita, ¿cierto? Donde nos entregan los distintos valores de rugosidad. Para el plástico tenemos que es 3 por 10 elevado a menos 7. No se alcanza a ver muy bien, pero es menos 7. 3. 3 por 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, la rugosidad relativa, el factor D dividido en epsilon, va a ser igual a aproximadamente 83.333,3. Bueno, con estos dos datos que tenemos aquí, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, nos vamos al diagrama de Moody, ubicamos nuestros valores y nos damos cuenta, tenemos que era 4,4 por 10 elevado a 4. Por lo tanto, acá está el 10 elevado a 4, buscamos el 4, podemos aproximarlo acá a la mitad, ¿cierto? Al intermedio que está aquí. Bien, por lo tanto, para acá va a estar señalizado, ¿cierto?, el número de Reynolds. Ya. La rugosidad relativa nos dio un valor bastante grande. Dice acá que es 83.333. Por lo tanto, tendríamos que ubicarlo casi al final acá. Entre 50 y 100 podríamos ubicar 75. De hecho, me atrevería a ocupar esta línea de aquí. Si fuese una de las horizontales, por ejemplo, pueden ocupar esa. De todas formas, al momento digamos, de trazar la línea, se va a topar con esta línea de acá, la cual va a tender a subir. Yo voy a ocupar esta de acá abajo, que está más próxima, el 83.000 está más próxima al 100.000, por lo tanto voy a ocupar esta, ya que en teoría corresponde como al... no está en el 100.000 directo, quizás. Entonces, yo voy a ocupar esta. Entonces, ¿qué hago? Sigo esta tendencia, la sigo, la voy siguiendo. Bien, aquí se va a cruzar con esta línea de acá, no le quiero decir recta porque no es una recta. Por lo tanto, aquí empezamos también a trazar para acá, para más o menos ver dónde van a interceptar. Sigo, 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 sigo. Al parecer van a interceptar aquí. Bien, aproximadamente por aquí. Por lo tanto, si me doy cuenta y trazo la línea hacia acá, ¿cierto? Nos damos cuenta que sigue aquí, sigue y llega hasta acá. Bien, entonces ahí tenemos el valor del factor de fricción. Digamos que el trazo está entre 0,020 y 0,025, por lo tanto este debería ser 21, 22, 23, 24, 25 aproximadamente. Por lo tanto aquí llegamos al 0,021. Por lo tanto ese va a ser nuestro factor de fricción que vamos a utilizar para efectos de cálculo. El factor de fricción va a ser 0,021. Bien. Por lo tanto, si volvemos acá a la fórmula, ya tenemos el factor de fricción, que es 0,021, lo multiplicamos por el largo dividido el diámetro, el largo eran 85 metros, dividido en el diámetro interior, que era 0,025, por la velocidad al cuadrado, que habíamos visto que era 3,22 al cuadrado, dividido en 2 veces la gravedad, que es 2 por 9,1. Ingresamos esos datos a la calculadora y obtenemos que aproximadamente, hablo aproximadamente porque por efectos de decimales y todo, estos cálculos varían un poco, nos va a entregar una pérdida de carga de aproximadamente 37,77 metros. Digo aproximadamente, puede variar en un metro, no hay problema. Bien.
Como son metros, en realidad la tolerancia de más o menos 1 no está. Ahí tenemos, ¿cierto?, la pérdida de carga, que ocurre en toda esta sección de la tubería. Ahora, el ejercicio en realidad nos pide la potencia que le proporciona la bomba a la solución de fertilizante. O sea, nos está pidiendo la potencia que hay aquí, en la salida de la bomba. ¿Qué puedo hacer yo? Para la letra A, voy a tomar en cuenta entre los puntos 1 y 2. Por lo tanto, vamos a tener que la presión en el punto 1, dividido en el peso específico, más la velocidad en el punto 1 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 1, más el aporte de la bomba, disculpen, era HA, va a ser igual a la presión en el punto 2, dividido en el peso específico, más la velocidad en el punto 2 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 2. Bien, puedo tomarlo aquí. Ahora, también lo que puedo hacer es tomar entre el punto 2 y el punto 3. ¿Por qué? Porque en estos dos puntos, en el punto 3, yo sé la presión. Bien, yo sé la presión. También puedo tomar en cuenta entre el punto 1 y 2, pero en realidad aquí no estaría contemplando las pérdidas de carga. ¿Ya? No estarían tomándose en cuenta. Por lo tanto, solamente estaría calculando lo que me está entregando en este momento acá el sistema. Bien, ¿cuál es el tema? Eh, que no sé muy bien, ¿cierto? Algunos datos. Bueno, tengo la velocidad aquí en esta parte de la cañería. No me menciona nada de la succión. Bueno, al menos por acá dice que no hay pérdidas de carga en la succión de la bomba. Bien. Por lo tanto, podría ver si de esta manera puedo calcular o no. ¿Y cuál está el problema acá? Bueno, la presión 1 y la velocidad 1 las puedo hacer 0, no hay problema. La altura 1 puedo tomar como referencia acá, por lo tanto va a ser 1,2 y aquí puedo tomar como altura 0. Bien, por lo tanto eliminaría acá. Tengo la velocidad de flujo acá a la salida. El tema es que no tengo, ¿cierto?, la presión, ni tampoco tengo el aporte de la bomba. Por lo tanto, no me sirve. Tomar entre estos dos puntos quizás no sea muy conveniente, porque no sé la presión que hay aquí en la salida de la bomba. Por lo tanto, ¿cuál puedo tomar en realidad? Tengo dos opciones. Puedo tomar entre el 2 y el 3. En ese caso me quedaría como incógnita la presión, o entre el 1 y el 3. Yo recomiendo quizás acá tomar entre los puntos 1 y 3, ¿ya? Porque aquí yo sé, ¿cierto?, cuánto es la presión efectivamente. Y de esa manera yo podría calcular el aporte. Claro que tendría que considerar las pérdidas. Bien, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar acá un poco la ecuación, porque esta no me sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en realidad sirve, pero tenemos que agregar la pérdida de carga y lo vamos a analizar en base al punto 3, que sería la presión, disculpen, el punto 3 dividido en el peso específico, más la velocidad 3 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 3. ¿Qué hay que tomar en cuenta acá? Si yo tomo en cuenta entre el punto 1 y el punto 3, podemos hacer dos cosas. Si se fijan, hay unas diferencias de altura. Por lo tanto, ¿qué recomiendo yo? Podemos hacer una línea nueva, una referencia nueva, tomando en cuenta esta como mi altura 0. Por lo tanto, la altura 1 para este caso va a ser 0 y la altura 3 va a ser la diferencia, ¿cierto? Que sería restar esta porción que son 2,7. Por lo tanto, nos quedaría 7,3 aproximadamente. 7,3 metros de altura. Porque ¿cierto? Si yo le resto, nos va a quedar eso. Bien. Ahora, yo perfectamente podría tomar como altura 1, la altura total que hay aquí en este estanque, pero para efectos de diferencias de altura, preferible que ocupen es de esta manera, si es que van a ocupar estas dos. Ahora, por ejemplo, si se podría tomar entre el 2 y el 3, porque también sé los datos, pero se lo dejo así a elección de ustedes. La presión en el punto 1 va a ser 0 porque está sometida a la atmósfera, hay un respiradero, tomamos presión manométrica, presión atmosférica 0. La velocidad en este punto también va a ser 0, consideramos la altura 1 igual a 0, vamos a determinar cuánto es el aporte, bien, ese valor lo tenemos,
La presión en el punto 3 la tenemos porque me la entregan como dato, la velocidad 3 también y H3 también. Por lo tanto, vamos reemplazando. HA menos HL, ¿cierto? Que son estos 37,77, va a ser igual a la presión 3, que eran 140 kilopascales, 140.000, dividido en el peso específico. El peso específico, que sería multiplicar la gravedad por la densidad, que son 1100, nos daría aproximadamente 10.780. Más la velocidad 3, ¿cierto? Que son 3,22 al cuadrado, dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 3, que habíamos dicho que va a ser la nueva diferencia de alturas, que va a ser estos 2,7 menos esos 10 metros. Bien, serían 7,3. Bien, por lo tanto, HA va a ser igual. La resta, o mejor dicho, la división de ese número grande, nos va a dar aproximadamente 13 metros. Ya da 12,99 aproximado, pero lo vamos a dejar en 13 metros. Más el otro número nos va a dar 3,6, nos da, perdón, nos da aproximadamente 0,53. Vamos a aproximar. Más 7,3. El de aquí va a pasar sumando, más 37,77. SHA, vamos a calcular ahora, nos va aproximadamente, nos da 58,6 metros. Ese es el aporte de energía de la bomba. Bien, por lo tanto, con ese aporte de energía, yo ya puedo calcular, porque nos están pidiendo la potencia. La potencia de la bomba se calcula como el aporte en altura por el peso específico por el caudal que entrega la bomba. Por lo tanto, vamos a tener que son 58,6 por el peso específico, que eran de 1780, por el caudal, que eran 1,58 por 10 elevado a menos 3. Entonces vamos a tener que la potencia de la bomba va a ser igual a eso por 10.780 por 0,00158. Nos da aproximadamente 998 watts, aproximadamente. Podemos aproximarlo, ¿cierto?, según el resultado que nos entrega la IA, a 1 kilowatt. Depende mucho de los decimales, como les comentaba, pero por 2 watts no vamos a hacer la diferencia. Bien. Para la letra B, tenemos que, dice la presión que hay a la salida de la bomba. Bien, por lo tanto, podemos calcular entre los puntos 2 y 3. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar entre 2 y 3. Por lo tanto, vamos a tener que la ecuación va a quedar la presión 2 sobre el peso específico más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad más la altura 2. Aquí tenemos que contemplar, como estamos en el punto 2, no se contempla el aporte de la bomba porque está después de la bomba, por lo tanto solamente se contemplan las pérdidas. Va a ser igual a la presión en el punto 3 por el peso específico más la velocidad en el punto 3 al cuadrado dividido 2G más la altura 3. Bien, aquí, ¿qué podemos tomar en cuenta? Entre los puntos 2 y 3 no hay cambio de sección en la cañería, es la misma, por lo tanto, como no hay cambio de sección, el caudal es constante, ambas velocidades, ¿cierto?, se eliminan. Esto es producto de que P3 va a ser igual a P2. Bien. Podemos también, al igual que en el ejercicio anterior, tomar mi nueva referencia, como esta acá. Aquí va a estar mi nuevo H0. Por lo tanto, en el punto 2 yo voy a tomar que la altura es 0, y en el punto 3, ¿cierto?, va a ser la diferencia. O sea, mi nuevo H3, para efectos del cálculo, lo puedo tomar como, bueno, la diferencia. Si nos damos cuenta, está a 1,5 metros. Como resté 1,5, aquí va a ser 8,5 metros. Bueno, acá abajito. Por lo tanto, vamos a tomar que la altura 2 es 0. Bien, y el resto de los datos nos están pidiendo la presión, por lo tanto, el resto de los datos ya los tengo. Vamos a tener que la presión en el punto 3 dividido en el peso específico
menos la pérdida de carga, que eran, a ver, olvidé, 37,77, va a ser igual a la presión en el punto 3, que eran estos 140.000. Bueno, ya tenemos ese número. Si nos damos cuenta acá arriba, hayamos ocupado ya el punto 3, por lo tanto ya sé que es 13 aproximadamente. Más H3, que son los 8,5, ¿cierto? Que es la diferencia de altura. Calculamos, nos da que la presión 3 sobre el peso específico va a ser igual a 13 más 8,5 más esos 37,77, que nos da aproximadamente 59,27. Aproximadamente. Por lo tanto, si multiplicamos por el peso específico, nos da que la presión en el punto 3 va a ser igual a, estos son 10.780, nos da aproximadamente 638.930 pascales. ¿Ya? O podríamos aproximarlo a 640 kilopascales por efecto de, yo ahí hice alguna simplificación. Y ese sería el resultado del ejercicio. Espero les sirva de ayuda.